Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo video chat con una persona muy cercana a la Escuela de Pacientes, es de la Escuela de Pacientes, es una persona que tiene un papel muy importante en el ámbito de la diálisis, premiada, hiperpremiada, diálisis 24 horas, tuvo muchos premios. Ahora con una iniciativa muy importante que es Hemodiálisis Baila. Ella es Ruth Molina, ella es enfermera de diálisis del Hospital Virgen de las Nieves y, ya digo, una persona clave en el ámbito de la educación de pacientes, del trabajo con pacientes, de la ayuda a pacientes, de trabajar cerca de ellos y con unas líneas, como podéis suponer, de Hemodiálisis Baila. Algo de bailar va de eso. Hace muchas actividades muy interesantes en su hospital y además alrededor de Hemodiálisis Baila ha llegado a todos los lugares de este país y de fuera de este país. Por lo tanto, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias, Joana, a ti por abrirnos las puertas otra vez de esta casa tan estupenda que es siempre un regalo venir. Bien, pues vamos a empezar. Tenemos muchas preguntas y, por tanto, vamos a ello. Primero me gustaría que hablaras de qué es la diálisis, porque enfermera en diálisis, ¿pero qué es la diálisis? Bueno, cualquier persona que tenga un fracaso renal agudo o incluso crónico, la capacidad renal disminuye, incluso llega a ser nula y necesitan de la máquina de hemodiálisis para poderse dializar, filtrar, incluso ultrafiltrar el líquido que luego ellos no pueden eliminar. En la diálisis tenemos varios tratamientos sustitutivos renales que son la hemodiálisis, tanto que se puede hacer por catéter o fístula, o también está la diálisis peritoneal que se hace en casa, y ahora también hay un tratamiento nuevo que está dando mucho que hablar y que mejora un poco la calidad de vida de los pacientes, que es la hemodiálisis domiciliaria transportable. Por tanto, cambios a mejor, supongo, ¿no? Sí, la verdad es que hemos avanzado muchísimo en la tecnología, los avances farmacológicos también han permitido que se mejore un poco la calidad de la vida de los pacientes renales crónicos. ¿Y por qué os planteáis en un momento determinado hacer una aplicación móvil, una app, premiada, premios Innova, tal? También tuvisteis premios de Albert Joguet, es decir, que por tanto una línea de una aplicación que genera un cambio, ¿no? Todo el mundo hablaba en un momento determinado de diálisis 24 horas. Bueno, era de una manera como llevar la educación sanitaria en el bolsillo, ¿no? Como decían algunos titulares cuando sacamos la aplicación, ¿no? Sino que en cualquier momento, cualquier paciente, tanto si estaba en una casa de cualquier cuidador o iba a un restaurante o algo, pudiera consultar, ¿no? De qué manera podía comer algún alimento, cómo cocinarlo. Sí es verdad que también la educación renal a día de hoy se había basado, era muy estricta, quisimos darle un aire fresco, un poco más flexible, más formal y menos prohibido, y con diálisis 24 horas se permitía aprender a los enfermos renales a comer de manera distinta, personalizando las raciones, ¿no? que para ellos se les hacía mucho más fácil el día a día. Para quien nos pueda seguir en Twitter, pregunta diálisis es nuestro hashtag de hoy. Por tanto, alrededor de eso nos pueden seguir. Ruth Molly es la cuenta de Twitter de Ruth, que por tanto nos pueden seguir por esa vía, y Manuela López Doblas es la que hoy nos tuitea. Un poco hay una pregunta de ¿qué hacéis? ¿Cómo hacéis vosotros? Es decir, habéis hecho una app, pero también forma parte de un estilo de trabajo, ¿no? ¿Cómo hacéis vuestro trabajo de diálisis? Nos preguntan. Bueno, el tema de la diálisis, nosotros fomentamos mucho la cercanía, la comunicación, la confianza, la seguridad, el afecto, ¿por qué no? Hay mucho amor en las salas de diálisis, ¿no? Y por eso ha salido a colación también, surge la iniciativa Hemodiálisis Baila, ¿no? Para visibilizar un poco la relación tan especial que teníamos los enfermeros que estamos en los cuidados de los pacientes renales crónicos y los pacientes, ¿no? Damos muchísima importancia a todos estos valores, ¿no? Para que el paciente se pueda abrir y pueda participar y nos pueda mostrar todas las inquietudes y las necesidades, ¿no? Y así poder abordarlas. Porque un paciente en diálisis está muchas horas. Un paciente en diálisis, pues mira, calculamos más o menos y son como 625 horas al año.
Es una enfermedad muy esclava, son día sí, día no, cada 4 horas allí. Se ha avanzado mucho en tecnología, en filtros, ¿no? Y en terapia, pero en el tiempo de diálisis aún no, ¿no? O sea, es muy normal la frase que te dicen los pacientes de me aburro en la diálisis, se me hace muy pesado, ¿no? Es muy rutinario, ¿no? Y también por eso surge la iniciativa Hemodiálisis Baila, ¿no? Por normalizar y poner en evidencia la necesidad que tienen estos pacientes, ¿no? De hacerles más fácil el día a día e incluir actividades lúdico y de entretenimiento en las sesiones. Por tanto, Hemodiálisis Baila es básicamente intentar fortalecer un ambiente festivo Sí. en el ámbito de un espacio aburrido, como Bueno, dicen sí, algunos. siempre a nosotros, por ejemplo, en la unidad, es verdad que también intentamos siempre inculcar mucho que en el periodo que están los pacientes en hemodiálisis se tienen que preparar de la mejor manera para el día de mañana un trasplante y todo el tiempo que permanecen en la hemodiálisis intentamos inculcarles que la vida, como los buenos momentos, no se idealizan, ¿no? Y por qué no incluir la alegría y la ilusión y las ganas de vivir como parte del cuidado, ¿no? Somos responsables un poco como profesionales de contagiar esa actitud, ¿no? Y yo creo que los pacientes la verdad es que lo reciben estupendamente el día que hay actividad de bingo, de hemodiálisis cocina, también estamos haciendo talleres de cocina gracias al CER Granada. Cocinamos in situ, los pacientes degustan la comida que se hace en ese día, incluso si les da mini píldoras de educación sanitaria renal, ¿no? Todo el tiempo que se le hace fácil, al final es donde esté el paciente es donde hay que ir, ¿no? Y el paciente está en la sala de diálisis. Pues con el tema de hemodiálisis cocina, Alcer se acerca a la sala, con hemodiálisis baila intentamos que bailando el paciente se le olvide un poco las 4 horas y que se le haga fácil. En definitiva es la necesidad que tienen estos pacientes, ¿no? De incluir actividades de entretenimiento durante las 4 horas de sesión. Por tanto, ¿y por qué? Pero también Hemodiálisis Baila, que también es un hashtag, hashtag Hemodiálisis Baila, ha generado que en muchos sitios se haya generado Hemodiálisis Baila, ¿no? Porque de empezar desde Granada al mundo, diríamos. Hombre, la verdad es que la iniciativa nació desde el Hospital Virgen de la Nieve con la idea de que en esta era digital parece que lo que no hacemos no existe, ¿no? Y nos planteamos un poco pues lo que he vuelto a decir, ¿no? Que hay mucho amor en las salas de hemodiálisis, que hay mucho afecto y que hay mucha alegría y por qué no contagiar esto al resto del mundo. Incluso también nos permitía visibilizar un poco qué era la terapia de hemodiálisis para el resto del mundo, ¿no? Que mucha gente desconoce la terapia y también proyectar, ¿por qué no?, una imagen positiva de los enfermos, pacientes que están en hemodiálisis, que la gente piensa que como que la hemodiálisis es un castigo y como que la gente, no sé, ¿no?, tiene una visión un poco como de muy enfermo. Y hemos proyectado una imagen muy positiva y muy optimista, ¿no?, donde pacientes y bailábamos junto a pacientes, profesionales bailábamos junto a pacientes bajo el lema por ello y con ellos. Ha sido una iniciativa que ha creado precedentes, nos juntamos 88 centros en toda España a bailar durante una semana. La verdad es que ha sido un impacto brutal, se ha vivido con una emoción y una alegría y una cobertura en redes estupendas en la que familiares y pacientes están súper agradecidos y también, ¿por qué no?, sirvieron reconocimientos por parte de ellos hacia ellos y de los profesionales que estamos al cuidado de ellos. Por tanto, el estado de ánimo, el pasar el tiempo mejor, el afecto que genera, ¿no?, la relación, ¿no?, que son elementos muy importantes para la salud, ¿no? Vamos a ir a algunas preguntas. Ya te he preguntado un poco sobre el trabajo vuestro, lo de Hemodiálisis Baila. Hay algunas preguntas ligadas a estilos de vida de los pacientes, ¿no? Hay una, ¿qué debemos comer? Bueno, el tema de la dieta en los enfermos renales crónicos es bastante complicada, porque a día de hoy se había basado todo cada 100 gramos. Prácticamente el paciente renal crónico no podía comer nada. El potasio tiene que tener mucho cuidado, el fósforo, el líquido súper controlado, las proteínas en esta etapa de la hemodiálisis, las proteínas en esta etapa de la hemodiálisis, las únicas que están permitidas. Hacemos mucho hincapié y damos mucha importancia a concienciar de que lo que es importante es comer de todo, pero con conciencia, personalizando las raciones. Y por qué no ser un poco más flexibles, ¿no?, y enseñar y educar al paciente de que puede ir comiendo de todo sin perder miedo. Por tanto,
una cosa importante es, puedo comer de todo, pero teniendo claro que tengo que ser consciente de la importancia de algunos elementos, como puede ser el potasio, el fósforo, elementos que, sobre todo el potasio, que marcan mucho todo el tema de la alimentación, ¿no? Alrededor del ejercicio físico, nos pregunta una persona qué ejercicio físico puedo realizar. De hecho, estoy sentado durante unas horas, durante muchas horas al año, ¿no? Y entonces necesito hacer ejercicio físico. ¿Qué ejercicio puedo hacer? Pues ejercicio físico han salido también muchísimas iniciativas, las que la están llevando a cabo muchos centros de hemodiálisis en España, donde se hace ejercicio pasivo en la sala de diálisis mientras que el paciente se dializa, donde se ha demostrado el beneficio, ¿no?, de ejercitar la musculatura y de, por qué no, también aportar un bienestar al paciente en ese momento de la sesión. El ejercicio físico en estos pacientes no está prohibido. Se puede hacer aeróbic, natación, bicicleta, ¿no? Todo lo que sea un ejercicio que no requiera un esfuerzo máximo, ¿no?, o de tensión, ¿no?, al cuerpo. Por tanto, hay gente que hace ejercicio físico o fortalecer algunos músculos en el momento que está haciendo la diálisis. Sí, bueno, incluso se ha comprobado que en el periodo de maduración de la fístula arteriovenosa, ¿no?, que se les manda a los pacientes ejercitar el miembro portador de la fístula, estando en diálisis se puede ejercitar la fístula con una pelota, una cinta elástica, ¿no? En el tema de las piernas, pues también, sobre todo los abuelillos, que parece como que hacen más vida sedentaria, ¿no? También el tema de la ciclostática portátil, ¿no? Y yo creo que en general toda actividad física, en el tema de incluso de la paciente de hemodiálisis, es positiva. Vi incluso hace tiempo imágenes de pacientes que jugaban hasta a ping-pong en una sala de hemodiálisis en Chile, o sea que yo creo y apostamos por incluir el ejercicio físico en la sala de diálisis. Muy importante, por tanto bonito, ¿no? Importante hacer ejercicio. Hay una persona que dice, que pregunta, que está en tratamiento en hemodiálisis, dice, ¿qué cantidad de líquido puedo tomar? Otro de los temas que generan debate y discusión, ¿no? O que generan líos en los pacientes. Los pacientes en hemodiálisis, cuando entran en programa, conservan todavía una diuresis residual, pero sí es verdad que a lo largo del tiempo llegan a ser anúricos, no orinan nada. Entonces el control hídrico es bastante estricto. Más o menos se recomienda que pueden beber 500 centilitros, mililitros de lo que orina. Por eso es tan importante el control hídrico, ¿no? Por eso con la APP Diálisis 24 horas también proporcionábamos la cantidad de agua que tenían tanto los alimentos frescos como los cocinados, porque es que a día de hoy no había nada que le dijeran al paciente cuánta agua tenía un yogur, una ensalada, una pera o un mulo de pollo asado, ¿no? Porque ellos de verdad que sí tienen que hacer ese control estricto, ¿no?, para no tener una sobrecarga entre diálisis. Por tanto, un elemento también muy importante, el tema del líquido. Hay una persona que nos pregunta sobre el tema de si puede trabajar. De alguna forma la diálisis tiene unas obligaciones de 3 días a la semana, como decías antes, y hay una persona que dice, ¿puedo continuar mi vida laboral? Qué importante es que la enfermedad se adapte a nuestra vida, no nuestra vida a la enfermedad, ¿no? Tenemos pacientes aquí en el Hospital Virgen de las Nieves con turno de noche, donde suelen acudir los pacientes que trabajan durante el día, ¿no? O sea, los centros y los hospitales están preparados para adaptar un poco, ¿no?, y facilitar la conciliación laboral de estos enfermos. Por tanto, una línea muy importante para poder ayudar a una vida más global en ese sentido, ¿no? Es importante las relaciones en el entorno de bailar, de afecto, ¿no?, sociales en general, y también el hecho de lo laboral, ¿no?, como otro aspecto fundamental. Hay una pregunta que dice si tengo que tener algún cuidado especial en mis relaciones sexuales. Para nada, o sea, las relaciones sexuales no están prohibidas por ser enfermo de paciente de diálisis. Si se quiere y se apetece, y el deseo sexual
puede estar a lo mejor mermado al principio, ¿no? De las sesiones por la medicación y por la adaptación del cuerpo a la máquina, pero para nada, o sea, yo invito a que la gente se quiera y que se ame mucho, ¿no? Que yo creo que también eso es una parte de la salud de las personas. Muy bien, por tanto, hay una pregunta también, hay algunas preguntas sobre el tema de los catéteres, ¿no? Dice, ¿cómo debo cuidarlo? Pregunta. Bueno, el catéter de hemodiálisis lo puede, incluso tenemos pacientes en las que se les ha enseñado el mantenimiento, el abordaje y el manejo del catéter para los pacientes que se están dializando hoy en día en casa. Simplemente lleva unas normas muy asépticas, ¿no? De hacer una higiene del orificio del catéter, la observación de que no haya ningún signo o síntoma de infección, cómo retirar el tapón de heparina de un día sí, un día no, incluso luego cómo limpiarlo y volver a heparinizar el catéter para el día siguiente. O sea, no hay ningún problema. Tenemos pacientes a día de hoy en los que ya ellos en su misma casa se están haciendo la hemodiálisis a través de catéter. Incluso hay alguna gente que habla de el tema de la higiene. ¿Me puedo duchar si tengo un catéter en hemodiálisis? Sí, bueno, de primera se dice que no, pero es verdad que en el mercado ya hay, tenemos la posibilidad de que hay unos apósitos transparentes en las que no son transpirables, entonces incluso hay pacientes que se han podido bañar este verano gracias a los apósitos no transpirables. No se suele recomendar tenerlos durante largas temporadas, ¿no? Pero sí en ocasiones para una ducha o porque le ha sufrido un baño en la playa, pues ¿por qué no? Alrededor de, me voy a la playa, ¿no? Y por tanto, hay otra pregunta alrededor del tema vacaciones, ¿no? Pensando, 3 días a la semana tengo que ir a diálisis, pensando, ¿y cómo puedo irme de vacaciones? ¿Entre los días alternos o cómo lo hago? ¿No? Bueno, nosotros, por ejemplo, en el hospital tenemos muchísimos pacientes que en el periodo de vacaciones se van. Gracias a ALCE y al hospital ponen en contacto cuando el paciente, no sé, en el sitio donde tengan que irse o hayan pensado, se busca un centro de diálisis de referencia donde se les reserva una plaza en el periodo que están de vacaciones allí. O sea que por esa parte no hay ningún problema. Incluso pueden viajar al extranjero. ALCE pone a disposición también centros donde reciben a pacientes de vacaciones fuera de España, ¿no? Creo que es un tema muy importante, ¿no? En el que también tenemos que abrir un poco a los pacientes y descubrirles que pueden viajar, ¿no? Independientemente de que estén pendientes de un trasplante, ¿no? Que sí es verdad que a lo mejor puede condicionar un poco el desplazamiento, pero ¿por qué no irse? Pues, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes de Granada que han pasado el periodo de vacaciones en Málaga, ¿no? Y no hay ningún problema. Se dializan allí, el manejo de la fístula allí lo hacen los compañeros de Málaga y no hay ningún problema, ¿no? Y disfrutan, que al final también es un poco un lema muy nuestro, ¿no? De que los buenos momentos hay que disfrutarlos. Hay que disfrutar. De alguna forma recuerdo que hablando con el presidente de ALCE, con Daniel, decía que él se había hecho diálisis en no sé cuántos países. Daniel, a nosotros nos encanta, es un paciente que de verdad es ejemplar, ¿no? Hizo como un diario, ¿no? Por todos los países en los que se dializaba, ¿no? En Turquía, en Alemania, no sé qué, dando un poco la imagen esta de, porque un enfermo crónico y que está dependiente de una máquina de hemodiálisis puede viajar y puede seguir conciliando un poco, ¿no? Su vida laboral, incluso la de ocio, ¿no? Por tanto, eso es algo posible y real, ¿no? En ese sentido. Por eso, el otro día hablando con él comentaba eso, ¿no? Es decir, yo siempre digo a los pacientes que es verdad que tienes que planificarte, ¿no? Que tienes que decir, me voy a tal sitio y que tengo que pedir lugar y espacio, ¿no? Nosotros teníamos un caso de una paciente con un pronóstico un poco complicado, en la que ella le hacía mucha ilusión volver a Marrakech con su hijo, y gracias a que hay centros en los que admiten pacientes de vacaciones, esta mujer con sus 2 hijos se fue a Marrakech, ¿no? Y entonces eso es la alegría, ¿no? Un poco de decir de que estos pacientes pueden tener vida. O sea, aparte del diagnóstico y el pronóstico, todo se puede hacer mejor. Claro, claro. En ese sentido, hay alguna pregunta sobre
tú antes hablabas de la diálisis y el domicilio, ¿no? Y que de hecho hay posibilidades, pero dice, hay una pregunta, dice, para realizar la diálisis peritoneal en mi domicilio, ¿cómo debo almacenar el material? Bueno, el tema del almacenaje de las personas que están en diálisis peritoneal es muy voluminoso, ¿no? Entonces sí es verdad que deben de tener adaptado en casa una habitación especial donde se pueda almacenar todo el material con unas normas de asepsia muy también estrictas. O sea, el material no puede estar apoyado en el suelo, tiene que estar en armarios sobre el suelo, todo un poco guardando un orden, ¿no? Y un poco de asepsia. Con lo demás tampoco hay ningún problema porque incluso hay pacientes que con la hemodiálisis transportable, incluso con los de peritoneal, pues el pedido en vez de hacerlo mensual, que puede ser muy abultado, pues se hace cada 15 días y no hay ningún problema. En ese sentido, a nivel del domicilio, ¿qué tiene que saber un paciente para poder hacerlo? Bueno, en el domicilio tenemos dos alternativas. Está la diálisis peritoneal, donde el peritoneo es el que hace de filtro del dializador, en este caso riñón. Y luego está también la alternativa que ha salido nueva, hemodiálisis domiciliaria transportable, ¿no? Que los pacientes que están en programa de hemodiálisis se pueden dializar también ya en casa. Creo que lo importante de todas estas dos alternativas es no hacer cautivo a los enfermos del hospital, ¿no? La importancia de los autocuidados, ¿no? Y de que se sientan un poco más libres. Llevan un periodo de formación en el hospital, tanto la peritoneal como la hemodiálisis domiciliaria, donde se les educa y se les forma para todo el manejo y uso de todo lo que es la técnica en sí, ¿no? Pero pensar que es un entrenamiento que es fácil, en la que las máquinas, tanto la cicladura para peritoneal como la hemodiálisis domiciliaria transportable, está hecha para cualquier persona, ¿no? Entonces, a día de hoy se está beneficiando por muchísima gente el de no ir al hospital y ir a casa. Sí es importante que los pacientes que están en hemodiálisis o en diálisis peritoneal en casa sí reciban un apoyo familiar, ¿no? Porque es vital, ¿no? Para el éxito de esta terapia. ¿Y qué pasa? Diálisis y adolescentes. No sé si, porque muchas veces vemos diálisis y pensamos en pacientes muy mayores que tienen una vida activa menor y que por tanto están más acostumbrados a una vida más sedentaria y por tanto eso, la diálisis es algo más, ¿no? Pero ¿y un adolescente que pueda estar en diálisis? En programa en Granada tenemos pacientes adolescentes, ¿no? En las que incluso también concilian su trabajo, su tiempo de estudio en el instituto o en el colegio con la hemodiálisis y la verdad que es una pena cuando te encuentras pacientes tan jóvenes, pero sí es verdad que también ellos mismos te dan una lección de vida que es brutal, ¿no? En la que muchas veces esas ganas de vivir y esa ilusión, ¿no? Contagian al resto, ¿no? Y al final también, porque no tienen la posibilidad de trasplantarse, en la que muchos ya a día de hoy están trasplantados. Por tanto, muchos de los dializados terminan en trasplantes en ese sentido, ¿no? Sí. Es decir, que por tanto tienen esa visión, ¿no? Ese objetivo, ¿no? Y que a veces tengo que pasar por diálisis, pero con la idea de que algún día me tocará el trasplante, sí. ¿no? De hecho, hace poco entrevistamos a Ana Hidalgo, que me parece que había tenido, no sé si el tercer trasplante. Tercero o cuarto trasplante. Cuarto trasplante, sí. Y contaba lo rápido que había sido el último. La recuperación, sí. ¿no? Sí. La verdad que ha sido ejemplar también, ¿no? Y la labor que hace Ana en las redes, ¿no? De difundir un poco de la vida de un trasplantado, incluso cuando ha tenido que volver otra vez a hemodiálisis y esperar a otro trasplante, ¿no? Yo creo que al final también es lo que es un poco el lema de la Escuela de Pacientes de aquí, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, la formación de iguales a iguales, ¿no? El mensaje no llega igual cuando te lo dice la misma persona que está sufriendo, conviviendo con esta enfermedad, ¿no? Y el proceso, de alguna forma, vosotros intentáis que sea lo más bonito posible, lo más afectuoso posible, que las relaciones sean fáciles, que no se aburran mucho en ese sentido de que minimizar todos esos temas, pero hay alguna pregunta que dice, pero hacer la diálisis peritoneal tiene sus complicaciones, ¿no? Bueno, tanto la hemodiálisis peritoneal como la hemodiálisis, ¿no?
las complicaciones más habituales, por ejemplo, en el caso de la hemodiálisis, son hipotensiones, calambres, puede haber hasta una parada, ¿no? Y en hemodiálisis peritoneal, sobre todo, lo que hay que hacer mucho hincapié en el cuidado y en la higiene del catéter peritoneal para evitar posibles peritonitis, ¿no? En las que puede fastidiar el peritoneo y después ya no poder dializarte en peritoneal. Tendrías que volver al programa de hemodiálisis. Pero sí es verdad que las complicaciones también han ido disminuyéndose. Recuerdo que hace como 20 años, yo hace 20 años empecé a trabajar, fue mi primer contrato en hemodiálisis en Las Palmas de Gran Canaria, y es verdad que las complicaciones eran como muy severas y más abruptas, ¿no? Había una hipotensión, había hemólisis, era como en vómitos, náuseas, ¿no? Es verdad que todos esos síntomas se han ido disminuyendo gracias al avance tecnológico, ¿no? De las terapias y de los filtros. Y en ese sentido, de alguna forma, tú has dicho, hay complicaciones tipo calambres. Y hay una pregunta que pregunta, ¿por qué tengo picores o por qué tengo calambres? Bueno, los picores fundamentalmente puede ser porque tengan una hiperfosforemia, o sea, fósforo alto en sangre. Estos pacientes tienen que tener, ya he recordado antes, ¿no? Un control hídrico y dietético muy estricto. Los alimentos que tienen fósforo, en este caso, son lácteos, pescado, huevos. Todos esos alimentos deben de disminuirlo, incluso si tienen el fósforo, en este caso con picor, ya hay síntomas, deben de anularlo. También van con una medicación complementaria, ¿no? En la que le ayuda un poco a eliminar ese fósforo del cuerpo. Junto con eso, es decir, hablando un poco, pensando en el gran trabajo que hacéis de ayudar, de animar, de estar cerca, ¿no? En ese sentido, hay una pregunta que habla sobre las dificultades emocionales, ¿no? De alguna forma dice, no es fácil, ¿no? Como dice, a pesar de todo esto, dice alguno, no es fácil, ¿no? Y plantean la importancia o la dificultad emocional que conlleva el estar durante 600 y pico horas en un proceso de diálisis, ¿no? Día sí, día no, pero la dureza del proceso, ¿no? Sí, la dureza y el miedo, sobre todo. Nosotros desde el Hospital Virgen de la Nieves también damos mucha importancia y abordamos las primeras sesiones de diálisis. El paciente viene atemorizado, viene a un entorno que no está familiarizado, en la que la máquina con el circuito hemático externo asusta mucho, ¿no? Sí es verdad que sabemos decirlo y inculcamos mucho toda esta labor en todo el equipo en el que trabajamos, es que el miedo no se idealiza, el miedo no se idealiza y el miedo se acata, se aborda o se alivia acercándote al paciente, invitándolo a que se abra, escuchándolo, proporcionándole, ¿por qué no?, una ayuda, ¿no?, en todos sus miedos e inquietudes que presente. También por eso surgen iniciativas como Hemodiálisis Baila, Hemodiálisis Cocina, donde se le pueda gestionar todas esas emociones y que en definitiva, por el estar enfermo y encadenado a una máquina cada 4 horas, tienen derecho a reírse y a tener ilusión, ¿no? Y en parte también, como estábamos diciendo antes, es formar al paciente y tenerlo en las mejores maneras posibles para el día de mañana un trasplante. Y de alguna forma hay algunos pacientes que preguntan, pero claro, el problema es diálisis y además medicamentos que tengo que tomar y además tengo que estar pendiente de mi dieta y además que también enmarca la realidad de yo, paciente en diálisis, con un conjunto de aspectos que tengo que tener en cuenta para que mi día a día sea el mejor posible, ¿no? Pues sí, la verdad que son pacientes polimedicados en la que tenemos un rango de edades muy variado, ¿no? Sobre todo, al final, la mayoría son gente muy mayor. También tenemos casos en los que hay pacientes que no sabían ni leer ni la hoja de tratamiento y desde los enfermeros, ¿no?, desde el servicio, se les prepara también la medicación durante toda esa semana, ¿no?, en pastilleros, para que los pacientes no tengan ninguna equivocación, ¿no?, y haya una seguridad, ¿no? Es una enfermedad muy castigada, ¿no?, lo estamos recordando, ¿no? Pero yo creo que es fundamental también, ¿no?, el acompañamiento que hace la enfermera desde el principio y aborda al paciente en la primera sesión de diálisis, ¿no?, en la que luego los pacientes durante
ya que llevan 3, 4 y 5 meses, han normalizado un poco la situación, ¿no? Y en la que también luego enseñamos a que la enfermedad tiene que aprender a convivir con la vida que ellos llevaban antes, no vivir con la enfermedad, ¿no? No vivir con la enfermedad y a raíz de la enfermedad hacemos todo rondando hacia la enfermedad, ¿no? Y también abordar muy importante la actitud y el apoyo a los cuidadores en este caso, ¿no? Tenemos pacientes de hemodiálisis muy mayores, en la que los responsables en estos casos son los cuidadores, mujeres, madres, hermanos o tíos, ¿no? Yo creo que ese aspecto de la familia también está como un poco olvidado, ¿no? Y hay que mejorar un poco la atención y el apoyo de toda esta gente. Eso es importante, ¿no? En ese sentido. Y hay alguien que dice, también pregunta, ¿y cuánto tiempo voy a tener que estar en diálisis? Bueno, el tema de estar en hemodiálisis depende del que tenga abierto el abanico y la posibilidad de poderse trasplantar. Hay gente que tiene negada esa posibilidad, ¿no? Y entonces, mentalmente, es duro saber que va a estar necesitas la hemodiálisis hasta que te mueras, ¿no? Por eso es la importancia, ¿no? de abordar todas esas emociones, ¿no? Y animar y darle una actitud positiva, ¿no? Dentro de lo que cabe en todo ese pronóstico. Hay gente que también plantea, y es que muchas veces en ese entorno de estar dializado, de tener mi enfermedad renal que va por un lado, que la diálisis ayuda y tal, pero me siento muy fatigado. Bueno, la enfermedad renal crónica en hemodiálisis, por ejemplo, en este caso también son pacientes que suelen tener anemia crónica. El cansancio es uno de los síntomas de la anemia, en la que se aborda con medicación, ¿no? Con la eritropoyetina, en este caso a todos los pacientes, para promover un poco la creación de glóbulos rojos. También puede ser el cansancio porque tenga una sobrecarga hídrica y esté pendiente además de asfixia o ahogo por un edema agudo de pulmón que puede provocar un cansancio. Pero en definitiva sí es verdad que los pacientes de primera cuando vienen, bueno, pues si llegan a urgencias por un fallo agudo renal, vienen en situaciones un poco complicadas, en la que cuando en la primera o segunda sesión de hemodiálisis que se han normalizado un poco los valores en sangre, el paciente demuestra una mejoría, ¿no? Y el mismo te dice que se encuentra mucho mejor ahora dializándose. ¿Y qué hacéis en el caso de que un paciente que está en diálisis no pueda ir a diálisis? No puedo ir a diálisis, no me siento bien, me siento mal. ¿Qué hago en ese sentido, no? Bueno, en ese sentido es que el tema de hemodiálisis no es hoy estoy bien, hoy no voy. También le hacemos y le explicamos un poco a los pacientes que empiezan a la hemodiálisis, porque algunos nos han referido, pues mañana como no me encuentro mejor, pues mañana no vengo. El tema de la hemodiálisis, la función renal, tiene que ser suplida por la máquina y es día sí, día no. No ir un día a la hemodiálisis puede tener un compromiso grave hacia la salud de estas personas, en las que el riñón no le funciona y el tema, por ejemplo, del potasio puede ser mortal para ellos, ¿no? En casos en los que hemos vivido muchas situaciones, y yo creo que muchos compañeros los que trabajan en las salas de diálisis de España lo habrán vivido igual que yo, pacientes que se le ha muerto cualquier familiar el mismo día que se tenían que hacer la diálisis. Es duro el decir que no puedo acompañar en esos momentos porque tengo que dializarme. Dentro de una manera u otra se intenta cambiar el turno o se aplaza para un día u otro para poder acompañar en ese momento del paciente, ¿no? En esa situación tan penosa. Dos preguntas sobre comida. ¿Qué puedo comer si hay una celebración en casa? Yo soy de las primeras que a mí mis pacientes cuando me dicen, ay, que mañana tengo una boda, una comunión, pues yo siempre digo, mira, tú te lo pasas bien, comes con control, pero te olvidas del pellizco y la ansiedad y el temor, porque ya tienes bastante, ¿no? Es importante por eso el concienciar, educar a estos pacientes la importancia de personalizar las raciones, que a día de hoy se había basado todo en una tabla de cada 100 gramos, en la que el paciente se puede tomar 2 almendras, porque en las tablas de cada 100 gramos estaba prohibido, el café estaba prohibido, pero 2 almendras no pasa nada. Un trocito de tarta de chocolate no pasa nada. Al día siguiente se va a dializar uno. Y en el tema de, por ejemplo, los pacientes que se dializan en casa lo tienen mucho más fácil y es mucho más flexible la dieta, ¿no? Porque ellos mismos son los que se gestionan su tratamiento y día sí, todos los días más o menos se dializan. Pero los pacientes que están en hemodiálisis y dependen de un día sí, un día no,
es importante también saber disfrutar un poco los pequeños momentos que te salen y te presentan en esta vida. Entonces, con un poco de control, disfrutar del momento y luego a lo largo de la semana, pues se deja al paciente en su peso seco y se va adecuando otra vez a que todo vuelva a la normalidad. En ese sentido, tú antes hablabas de talleres de cocina que hacíais en el hospital. Y hay una cuestión, hay una pregunta que va ligada hoy, es si estoy en hemodiálisis, durante las sesiones de hemodiálisis, ¿puedo comer? Sí, bueno, tenemos pacientes que en las primeras sesiones de hemodiálisis no se suele recomendar comer en la sesión para evitar posibles complicaciones como hipotensiones, náuseas o vómitos, pero cuando el paciente ya ha normalizado el tratamiento y su cuerpo se ha adaptado y vemos que no hay ninguna complicación, sí es verdad que el bocadillo en la sala de diálisis es una cosa que los pacientes lo celebran y lo viven muchísimo también. Dicen que les da como más hambre el tema de la máquina. Sí. Yo creo que también en particular pienso que el tema del bocadillo, la hora que se están comiendo el bocadillo también hace como que se les pase más rápido la sesión, pero no hay ningún problema en el que el paciente puede comer dentro de unos límites, ¿no? Un pequeño aperitivo o, por ejemplo, en este caso, un bocadillo. Sí, por tanto, no hay que vivirlo desde una perspectiva tan... No. Y también, por ejemplo, mira, fíjate, nosotros los pacientes que están en hemodiálisis, con el tema del fósforo se les prohíbe también los lácteos y los helados. Nosotros este verano yo creo que hemos copado toda la venta de helados porque nosotros todos los pacientes, todo este verano, es muy triste que nosotros no íbamos de vacaciones, pero ellos siempre seguían en el mismo sitio, ¿no? Y entonces también ha servido un poco de revuelo. Celebramos todo, si el cumpleaños de un compañero, que si es la boda de plata de otra compañera, compramos helados. En la sesión de hemodiálisis, durante las 2 primeras horas de diálisis, el potasio y el fósforo se pierden, o sea, no hay ningún problema. Y entonces, pues hemos jugado al bingo, hemos comido un helado todos juntos, hemos compartido. Y ellos ese momento lo viven con un poco de, es el primer helado que me como en el verano, ¿no? Es que es muy chocante para el resto que tenemos una vida muy normal. Pero esta gente, fíjate, ¿no? Y además jugáis al bingo, ¿no? Bueno, eso jugamos al bingo. Lo he visto, sí. La verdad que nos hemos dado cuenta que hay que incluir más actividades. No ha surgido ninguna hipotensión. Tendremos que hacer un estudio de ello, la verdad. Y bueno, el tema del bingo yo creo que es fantástico. Al principio había gente que no sabía jugar, al final jugamos todos. El sábado aquí en Granada se juega al bingo, traen su calderilla y pasamos un rato fantástico, ¿no? En el que al final también se le hace mucho más fácil. Muy bien. Tenemos otra pregunta también, te he dicho antes, de comida. Dice, ¿qué proteínas puedo comer y cuánta cantidad? Y si puedo comer con sal. Vale. El paciente cuando está en ERCA, en prediálisis, y todavía no ha llegado a entrar en hemodiálisis, sí necesita un control estricto de proteínas, ¿no? Para preservar de la mayor posibilidad, ¿no? En la función renal que tiene a uno. Sí hay un poco de confusión cuando el paciente ya sí entra en programa de hemodiálisis. En programa de hemodiálisis el paciente debe de consumir proteínas porque se acelera el proceso catabólico proteico. En la máquina te acelera, o sea, y ahí en el programa de hemodiálisis el paciente necesita incluir proteínas en su dieta. Tenemos que abordar tanto la enfermería, ¿no? Como los profesionales que trabajamos, nefrólogos y tal, un poco incidir todavía en toda esta educación sanitaria, porque el paciente que viene en prediálisis y luego entra en diálisis, viene arrastrando el que no podía comer proteína, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay que tener hacer mucho hincapié, ¿no? De que estando en máquina, en hemodiálisis, el paciente debe de comer proteína. Algunas cosas más que seguramente, vamos, estas son las preguntas que nos han llegado. ¿Alguna cosa más que crees que deben saber los pacientes que te parecen muy importante para que su vida alrededor de la diálisis sea mejor? ¿Qué cosas es importante que un cuidador sepa para que la vida de la persona que cuida sea mejor? ¿Qué le podríamos decir? En el ámbito de la nutrición renal, sobre todo, es cómo preparar y cocinar esos alimentos para que pierdan la máxima cantidad de potasio
que puede ser perjudicial y puede ser mortal para estos pacientes, porque les digo a todos los pacientes, el fósforo no mata, pero el potasio sí. Entonces, desde el principio, tanto a los cuidadores responsables de los cuidados de nuestros pacientes como a los pacientes, formamos en que sepan identificar los síntomas y signos de una del fósforo alto o el potasio en alto, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, incidir mucho en esto. El tema de hemodiálisis cotina, pues está triunfando porque aparte de que el paciente se le hace más ameno, se le están dando mini píldoras educativas donde se le instruye y se le educa un poco en el tema de todas las dudas en las que les salen a ellos, que pueden preguntar en directo, incluso los nutricionistas de parte de Alces de aquí de Granada, que le aportan también su conocimiento, ¿no? Por tanto, en definitiva, vivir en ese proceso de diálisis puede ser mejor si te lo planteas con gente como vosotras, ¿no? Bueno, sí, yo creo que sí, pues estaba diciendo, ¿no?, que la actitud de los profesionales es muy importante, ¿no? Yo creo que al final ellos imitan un poco la actitud del profesional que se les acerca, ¿no? Y la verdad es que nosotros en la sala tenemos muy buen ambiente. Los pacientes mismos el primer día de la diálisis, desde que han vivido ese ambiente, han dicho: de aquí no nos vamos, aquí nos quedamos, ¿no? Y para nosotros también es una satisfacción, ¿no?, poder contribuir un poco en esa alegría, ¿no?, de que con esto se puede vivir y no es una pena. Y si hay pena, se alivian, o aquí estamos, ¿no?, para poder ayudar. consolarte. Pues muchísimas gracias. La verdad que un placer oírte, un placer ver las iniciativas que tienes. Hemodiálisis Baila es un éxito y gracias a tu trabajo, a tu tesón y a tu interés en que eso se difunda por todo el mundo. Y la verdad que hay 88 centros, decías. 88 centros, tanto públicos, privados como concertados, que bailamos junto a los pacientes bajo el lema por ellos y con ellos. Por tanto, Hemodiálisis Baila, una diálisis diferente, cercana, con afecto, con buenas relaciones, donde se comen helados, ¿no? En verano. Se ¿no? juega el bingo, se cocina, bingo. que yo creo que estamos por invitar a Arguiñano también el próximo mes. Eso está bien, eso está bien. Pues muchísimas gracias por venir, por darnos tu sapiencia y tus ganas en esa historia de que los pacientes en diálisis vivan mejor, con mejor calidad de vida y que tengan una persona como tú de gran ayuda. Muchas gracias a vosotros y a la gente que nos ha estado viendo atrás de la pantalla. Un beso. Muchas gracias. Muy bien. Pues ya está.